Pero no puedo decir Gitia, no está. Pero lo tenemos a Cristian, está Cecilia Paz, una hermosa compañera de juventud de la provincia de Buenos Aires que nos vino a visitar. Y acá le pedimos que nos acompañe en el programa porque, bueno, no está Pimpi, que ya se fue para sus pagos, pero igual viene la semana que viene. Y Gitia, ella había dicho que no iba a estar. Ya lo había dicho, lo dijo el viernes pasado. Sí, pero me lo confirmó hoy que no estaba. Así que vamos a dejarle el tema económico a Pablo, pero vamos a hablar un poco de los temas internacionales europeos y lo que está pasando en la región también, porque hubo algunos comentarios de Haddad. Se habla de Haddad, hay que escucharlo. Daniel Haddad habló en el programa que lo invitaron y habló de alrededor de Malvinas, que podría haber alguna operación que encarne Estados Unidos sobre el tema Malvinas. Yo entiendo, deduzco, en el marco de lo que venimos hablando de las prefiero compartidas antes que vaciar mi vida, la vieja canción de la trova cubana. Eso para la Argentina tiene varias bandas, como diríamos en el billar. La primera es volver a tener una participación en las islas, las tres, Malvinas, Georgias y Orcadas. Ese es un tema muy importante. La segunda es, tenemos el tema del Atlántico Sur. Volvemos a tener presencia en el Atlántico Sur. Después veremos los detalles. Pero hoy la presencia argentina en el Atlántico Sur, estando Malvinas una potencia extraamericana, misilística, nuclear, bla, es muy relativa. Después se termina el acuerdo de defensa estratégico entre Chile y Gran Bretaña, que es el que nos pone en alerta, porque los chilenos sin la banca británica no van ni a abrir la discusión. Con la banca británica, que ganó, que es Cast, seguramente, como no le van a ir bien las cosas, como no le fueron a Boric, tampoco le van a ir bien a él. ¿Viste cómo funciona esto? Te va mal la economía y buscas alguna historia. Y la historia es, vamos por la Patagonia. Y después la Antártida, porque el corolario de esos tres temas son la presencia argentina en la Antártida. Ahora, eso está en el marco de un reordenamiento del mundo que está llegando a su punto culmine en la primer medianera, que es la medianera Rusia-Ucrania, que obviamente se está construyendo una nueva medianera que la puede dar el río, el Dnieper. Puede plantearse la discusión sobre Odessa. Yo creo que no. Creo que no va a quedar Ucrania como un país mediterráneo, pero bueno, lo que sí es cierto, que ya la Comunidad Económica Europea no se puso de acuerdo, tuvo que abandonar la propuesta de utilizar los dólares rusos que estaban, o euros, congelados en el Banco Central Europeo, y que eso lo querían usar para la reconstrucción ucraniana. Bueno, cuando Italia decide de esta no hay que participar,
más otros países, pero bueno, la presencia italiana, Meloni diciendo esto no puede ser. Esa propuesta perdió relevancia. Queda en el centro de la escena la propuesta norteamericana, que es aceptada por los rusos en términos generales, y Rusia mandó una comunicación muy agresiva con Europa cuando estaban deliberando la posibilidad de utilizar los fondos congelados a favor de Ucrania. Finalmente le dieron un préstamo, pero como para no decir no hacemos nada, pero la propuesta, finalmente van avanzando sobre la propuesta norteamericana, que es muy parecida a lo que Rusia estaba planteando. No dejen de pensar que cuando Trump conversa con la Unión Europea, sienta a los 7 presidentes más relevantes, incluso sienta a lo que sería el canciller de la Unión Europea, y les dice, mire, este es el mapa de Ucrania, así va a ser, que es muy parecido a la propuesta que hay ahora, y como que le llama la atención, lo sienta a los 7, él se sienta en su escritorio, los 7 mirándolo a él. Parecía más una reunión de la dirección que una reunión entre presidentes. Cuando lo recibe a Putin en Alaska, lo aplaude, lo recibe aplaudiéndolo, en un gesto. Y con muchos símbolos geopolíticos. Sí. O sea, sí, pero lo aplaude. Sí. Lo más importante, que lo recibe aplaudiéndolo, que es un par desde ya, pero lo aplaude diciendo, me gusta estar con usted, le puso las alfombras rojas, y él obviamente, Putin tuvo la delicadeza de ir al territorio norteamericano y él lo aplaudió. Son gestos que hay que mirar, son gestos relevantes que hay que mirar. Y eso va a ir por ese carril, y a su vez hay una aprobación por el Congreso norteamericano, porque por ahí pasa, de 11.000 millones de dólares para la compra de armamento en Taiwán, pero es simbólico. Obviamente son 11.000 millones de dólares, pero lo importante es que en el documento que firmó Trump fin de noviembre, dice, nos hacemos cargo de la seguridad de Taiwán. También dice en ese documento que las potencias extracontinentales, refiriéndose a América, se tienen que ir de la región. Y ahí está entonces esta historia de, te podés ir de un saque o te podés ir en tracto sucesivo. Está la discusión sobre Canadá, está la discusión de Malvinas, está la discusión en el Atlántico Sur. Entre ellos está la flota pesquera china, que suele arrancar por el Pacífico, da la vuelta por el estrecho y entra a territorio, al Atlántico Sur a pescar, y que obviamente nadie está pensando que el conflicto con los chinos va a terminar en un conflicto armado, pero en términos energéticos y en términos alimenticios pueden hacer algo muy parecido a lo que hicieron en su momento con la Unión Soviética, cuando después de fracasarle la cosecha le hicieron un bloqueo cerealero, ¿no? A diferencia de aquel bloqueo que Argentina rompió, era presidente Videla y ministro de Economía Martínez de Hoz, desatendieron el consejo del bloqueo y le vendieron los cereales. En aquel momento, Puerto Argentino era un puerto pesquero, un puerto menor. Hoy es un puerto en términos militares. Claro, están proyectando, además en términos militares, en términos también de lo que sería la proyección hacia la Antártida, ¿no? Un puerto polar que quieren construir. Bueno, están ampliando el puerto para recibir. Ya es un puerto que recibe submarinos nucleares, ya puede ser un. Estuve con un entrevistado en Radio del Plata que fue a Malvinas, fue desde territorio. Él tomó un avión, el LAM me parece que es,
que hizo escala y de ahí fue a Malvinas. Dice que había unos senegaleses, pudo ir a la base militar porque tenía una Land Rover que tenía chapa que podía entrar, y me dice que es una base de la Gran Flauta, una base muy, muy importante. No es una base militar, no es una base... Hay un despliegue de los británicos en Malvinas que ya es una base de primer nivel. Él quedó sorprendido del tamaño de la base, de la envergadura de la base. Estoy hablando por boca de él, pero bueno, vos ya has comentado el tema de la instalación de misiles y la vinculación con la isla de Ascensión y todo lo que tenemos que ver. ¿Por qué digo esto? Porque hoy un bloqueo muy difícil que lo puedas violentar, incluso en términos de flete, ¿no? ¿Qué barcos van a entrar acá a cargar y llevar la mercadería si Occidente decreta un flete de productos alimenticios sobre la República Popular China? ¿Qué es la manera de ordenar ese tema sin que tengas que disparar un tiro? Obviamente el tema energético, ahí tiene que tomar cartas en el asunto Putin, y entiendo yo que antes de que sea necesario se ordenará esto, porque la propia China lo va a ordenar. Esto para nosotros es una propuesta importante. Volver a tener protagonismo en el Atlántico Sur, recuperar, aunque sea con una soberanía compartida, Malvinas y las 200 millas, porque eso supone que más que la discusión sobre las islas en sí, la discusión va a ser sobre las 200 millas, el petróleo, la pesca y todos los recursos que hay por ahí, de explotación económica exclusiva. Claro. Consideremos que hoy los británicos tienen casi el 25% de la superficie argentina. La tenemos en litigio con ellos, considerando la zona, las 200 millas, ¿no? La zona económicamente exclusiva, que es la que se coordinó y se terminó de aceptar durante el gobierno de Macri, que comenzó con el gobierno de Menem, y seguimos en todos los gobiernos de ahí hasta terminó saliendo una ley en el Congreso argentino, con la salvedad de que está esta zona de litigio. Pero esa zona de litigio, para Milei, es un hecho sustantivo, se dará en su gobierno, ojalá que se dé, pero de ninguna manera eso complica las elecciones. Las elecciones, como toda elección, obviamente hay un contexto que hay que explicar para los cuadros de conducción de la Argentina, que son empresariales, sindicales, eclesiásticos, etcétera, etcétera. Es muy difícil que vos te plantees una política de poder si no tenés un correcto panorama de cómo viene el mundo. Ahora, la elección tiene que ver con los temas domésticos. Y los temas domésticos tienen que ver con la destrucción del trabajo, producto de que las empresas no son rentables, sobre todo en los grandes aglomerados, el de Buenos Aires, el de Rosario, el de Córdoba y el de Mendoza. Ahí es donde este esquema económico está destruyendo el tejido social. Vos sabés que el domingo algunos artículos del diario La Nación sostenían, bueno, resuelvan este tema o generen un mecanismo por el cual los que viven en los aglomerados se desplacen para la cordillera, vayan a Neuquén, a Vaca Muerta, vayan a Las Minas, pero ¿cuántos pueden ir? ¿Y cuál sería el criterio? Y si no, muchachos, piensen algo. Pero eso lo decía La Nación. Desde que hubo los resultados que hubo el 26 de octubre, ya el 27 empezó la destrucción. Las empresas directamente están ya sabiendo que este muchacho se está consolidando, y en términos institucionales no es tan fácil que pueda dar un paso al costado. Después falta la calle, pero en términos institucionales ya tiene las mayorías necesarias para que no lo puedas desplazar. Bueno,
muchacho, ya está. Estuve con un industrial textil, está muy mal, pero bueno, cuando ponen en peligro su patrimonio familiar es muy complicado. O sea, el tipo ya gastó sus canutos para mantener las empresas en marcha y esta va a ser la dinámica del debate. Y entonces la pregunta va a ser cómo construirse empleo. Nosotros decimos, desde el peronismo, que es reindustrializando la Argentina. Ahora, tenemos algunos dirigentes del peronismo que son pro-chinos, no pueden decir esto. Porque la balanza comercial con los chinos te da deficitaria. Vos le mandás productos primarios, ellos te mandan productos manufactureros. Y producto manufacturero obviamente que tiene más dotación de personal que un producto primario. No hace falta que te lo explique, sentido común. Por cada producto que vos traes hay mucho más mano de obra que por cada producto que vos mandás. Y aparte tenés déficit comercial. Claro, si con los chinos seguimos en este nivel comercial va a ser muy difícil reindustrializar, porque los países de la región también se han acostumbrado a comprarlo a los chinos, se llamen los chilenos, se llamen los bolivianos, se llamen los peruanos, los paraguayos, que son donde vos podés colocar tus excedentes manufactureros. Discutiendo con Brasil, pero bueno, son los dos pueblos que tienen memoria industrial. Ahora, es muy difícil, sobre todo por la economía que depreda a través de las listas de precios de los chinos, ¿no? O sea, ellos no ponen los precios en función de los costos, ponen los precios en función de la cantidad de mercadería que tienen que vender. Y entonces, bueno, es una subasta. Che, ¿a este precio vendo o no? A este, bueno, hasta que llegan a un precio que vende. Bueno, ese precio, ¿qué es lo que estás viendo ahora? Por eso te sorprenden los precios que estás viendo, ¿no? Todo el mundo, pero es ridículo lo que está pasando. Bueno, detrás de eso está la destrucción de la industria, como lo llamó algún medio, creo que es perfil industricidio. Ese adjetivo lo tenía Martínez de O, pero comparado con esto, no te olvides que Martínez de O las empresas públicas las siguió teniendo, ¿no? O sea, así como decimos medio en chiste que hoy Onganía sería de izquierda, porque pensaba el país, hizo los polos de desarrollo, que el mercado central, que papel prensa, que papelera Tucumán, que el polo petroquímico Bahía Blanca, bueno, todo eso viene de aquel momento donde estaba en boga la planificación y los nodos de desarrollo, que son estos que te estoy diciendo, y había muchos más. Todo eso se hacía, mucho de eso se hizo con diferimiento impositivo. No me pagué los impuestos a mí, hace una fábrica que yo te autorice. Así fue papel prensa. No es una mala propuesta, es una propuesta interesante. Y el Estado, mientras fuera accionista, tenía que mantener la sindicatura, que es lo que papel prensa, los accionistas de papel prensa quisieron en esa famosa asamblea. Bueno, finalmente no se votó, pero querían votar para que después se discutiera en los estrados judiciales. Le digo, no, muchacho, ese es el debate. Ese es el debate que tuvimos en aquel momento. Entonces, es muy difícil que pueda el peronismo tener un candidato que sea pro-chino y que plantee, no, nosotros vamos a seguir importando toda la chuchería que podamos de Estados Unidos, de China. ¿Con qué ibas a generar trabajo si no reindustrializas? Entonces, niegan el discurso del trabajo, la propuesta del trabajo. Volverán con el Estado presente, que no sé, que esto, que aquello, pero niegan lo que va a ser el núcleo duro del debate con Milei, que el peronismo va a decir, muchachos, tenemos que crear empleo. Todo aquel que quiera trabajar va a tener trabajo. Y para eso hay que industrializar el país. Es muy sencillo, no es muy complejo. Ya lo hicimos, hay que volver a hacerlo. Me sorprendió Santoro con el gato silvestre, hablando loas de Alfonsín, pero después diciendo que no hay que hablar más de la década ganada, que fue cuando intentamos reindustrializar el país. O sea, hablan de Alfonsín, que fue un fracaso económico, que se tuvo que ir antes, con hiperinflación. Los dos hablando loas y hablando mal de... Bueno, no mal, dicen, bueno, hay que dejar de hablar de la década ganada, hay que hablar de cosas nuevas. Y ahí hablan de Alfonsín. Son raros los radicales, ¿no? Vos sabés que son gente extraña. Pero bueno, siempre fueron así.
en realidad está apareciendo el verdadero Santoro nuevamente. Y no sea cuestión que algunos de los nuestros estén confundidos, pero nos complicaría enormemente que no seamos capaces de identificar qué es lo que desea el pueblo trabajador. Necesita el trabajo. Y para que abunde el trabajo, tenés que reindustrializar la Argentina. Y vender esos excedentes, que los vas a tener porque la tecnología te lo permite, más allá del consumo doméstico, en la región donde lo vas a ir a vender. Nuestro mercado natural. Nuestro mercado natural. En donde vos recién mencionaste el tema de una competencia con Brasil, en donde nosotros en esa competencia con Brasil, que somos los países con memoria industrial, tenemos la posibilidad de una ventaja respecto a esa capacidad potencial de producir alimentos baratos y energía barata. Sí, energía ellos tienen, pero bueno, son tomadores de precio también, mucho más que la Argentina, y alimentos no. Pero aparte el recurso humano es muy superior en la Argentina, porque la alimentación es superior. Entonces, ya fuimos, en términos manufactureros, más importantes que los brasileros. No tenemos que pensar por qué dudar, ¿por qué no lo vamos a volver a hacer? Es solamente que se den las condiciones macro, que ayude a la micro a que vaya por ese lugar. Y eso se resuelve mejorando la tasa de ganancia por encima del promedio en el sector manufacturero. Entonces los incentivos van directamente para ese lugar. Como vos dijiste, tiene que ver con el vector energético y naturalmente en este caso la energía impacta también en la logística y estamos hablando de todos los países fronterizos. O sea que no es muy complejo el diseño, no es muy complejo lo que tenés que transmitir, no es muy complejo salir a predicar esto, porque es lo que le va a faltar al pueblo. Y resulta que ese documento de Estados Unidos, para Estados Unidos, cita alimentos, cita energía abundante y barata, pero dice abundante y barata. Y cita que necesitan ser un país otra vez industrial y que el sistema de defensa está directamente vinculado al complejo industrial. ¿Qué es lo que venimos diciendo desde hace tiempo ya? Y como hoy nos que tocaba hablar del F-16 y demás, vamos a darle la palabra a Pablo. Completa el análisis con el tema económico, después nos metemos en el tema defensa y le preguntamos a nuestra invitada Paz cómo se gana la vida, por ejemplo, que lo vaya pensando. Está bien, esta niña muy jovencita. ¿Cuántos años tenés, nena? 22. 22 años. Imagínate que tiene casi la mitad de la vida de mi hija menor. Yo a los 22 años, ella no, naturalmente, pero estaba naciendo Pablo, mi hijo mayor. Se vivía mucho más acelerado, ¿eh? Deberíamos vivir como vive Milei ahora. Viste que todo va muy, muy rápido. Estaban festejando, y de repente vienen al Congreso y le pasan cosas. Pablo, ¿cómo está la economía? Contanos un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo estás? Los saludo. Bien, bien, los saludo a todos. ¿Qué tal? Un gusto. Mira, Guillermo, la economía transcurre en el agravamiento de la crisis. Y la política ahora está empezando a ayudar a que se profundice la crisis. Lo que pasó en el Congreso tiene un efecto claro. Viste que después de las elecciones, es interesante ahora volver a evaluar el sentido profundo del resultado de las elecciones. Es evidente que ganó Milei, nadie dice que lo contrario. No, por supuesto, en esa euforia electoralista, ganamos por paliza y todas las demás tonterías que se dijeron, porque no fue así, pero evidentemente alimentaba la imagen que el relato libertario está muy interesado en imponer en la sociedad.
o fíjate que una parte esencial de ese relato es Milei como si fuera un Superman, el león, el imbatible, el que venció a la casta. Bueno, en la interpretación de las elecciones es diferente, la verdadera interpretación, y lo que demostró el Congreso ayer fue que, bueno, miren, realmente no hay tal Milei invencible, ganaron las elecciones y desapareció el riesgo Cuca, y entonces ahora todas las cosas van para mejor. Fue realmente un llamado a la realidad. Así como la economía está continuamente tirando al relato, a la realidad, ahora parece que estamos en la política. Mira, yo creo en medio de este análisis, que cuando salgan las encuestas de imagen del presidente que incluyan este periodo, vamos a ver una baja en la imagen del presidente. Porque de nuevo, esa imagen del presidente que tanto quieren cultivar los libertarios es la imagen del Superman. Y mucha gente está convencida de que es así. Parece mentira, ¿no? Pero sí, es así. Ahora, ¿qué efecto tiene sobre la economía? ¿Y qué te parece? No solo que la economía está en crisis, sino que ahora la realidad política también va a ayudar a que esa crisis se siga manifestando con más fuerza. Y así estamos, estimado Guillermo. Mira, Pablo, las ventas en el sector real vienen realmente complicadas. Hoy me tocó transitar por 11, que para esta época, otros años, era una cantidad de gente, ida y vuelta de bultos. Los bultos se veían en camionetas pequeñas, las que cargan 400, 500 kilos como máximo. Los negocios, antes eran camiones, ¿no? O las camionetas que cargan 2.000 kilos, digamos, 2 toneladas, 2 toneladas y media, o las grandes que cargaban hasta 4. Es difícil entrar con camiones, pero a veces algún que otro camión entraba también por ahí a una hora más fácil, digamos, más temprano o más tarde. Pero mirá que fui por Perón, porque estaba ya por Perón, tenía que pasar del otro lado, irme para... Y miré atentamente. Algún que otro negocio estaba lleno, el resto, las cosas la iban. El aguinaldo se cobró ayer, por ley. Algunos lo pudieron pagar, otros lo pagarán el lunes, el martes. Bueno, veremos cómo. Con los salarios, los que salen de vacaciones tienen que pagar el aguinaldo y las vacaciones y el salario. Ese es lo que indica la ley, así que. Y obviamente también le tenés que pagar parte de las vacaciones, adelantárselas y después cobran la otra parte. Me parece que quizás, si el aguinaldo lo empezaron a cobrar ayer, hoy, quizás vas a ver algo de movimiento los 2 últimos días, digamos el martes, el propio miércoles. Pero ni comparación con lo que eran los movimientos de otro fin de año. E incluso en los productos alimenticios, ¿no? Con este detalle de las famosas canastas que para esta época vos ya veías a los trabajadores llevándose la canasta que le daba la patronal. Yo creo que va a estar bastante difícil poder que observes esos, porque los negocios, las empresas además están complicadas, están complicadas, las ventas están muy mal. Y tomaron la decisión los dueños, los accionistas, de decir, bueno, muchachos, hasta acá vamos llegando. Hay también algunas encuestas, algunas estadísticas que están... Encuestas, como dijiste vos, salió alguna donde le daba a Milei 34% de intención de votos. Después seguía Kicillof, después seguía Macri, después nos pusieron a nosotros, después estaba Schiaretti, en fin. El peronismo, sumando los posibles candidatos peronistas,
quedaba muy cerca de Milei, creo que se alcanzaba el 33, 34 a 33. Y bueno, hay que ver qué hace Macri, si se suma Milei o no se suma. Pero en ese caso estarían en 40, digamos, con esta encuesta, en este fervor que vos estás diciendo. Y cuando recién estamos empezando ahora el momento crucial, que es el momento de los despidos y de los cierres de los negocios, que ya va a ser la campaña sobre si vuelve o no vuelve el trabajo a la Argentina. Y obviamente la relación con los chinos. Hay algunos ruidos en la relación de Estados Unidos con Milei. Los diarios lo están reflejando. Yo recuerdo que acá Bessent, aquella vez que vino, dijo, bueno, vamos a hacer todo para solucionar los problemas de Milei, le vamos a dar un swap que reemplace al swap con los chinos. Devuelven el swap con China y nosotros le damos uno. E incluso el importe muy parecido. Ahora, el swap con los Estados Unidos estuvo, ya activó una parte, pero el swap con los chinos también, y parece que la plata que mandaron los norteamericanos sirvió para comprarle las baratijas a los chinos. Esa es la lectura que están haciendo ellos. Y hoy salió la foto de Milei, perdón, de Macri, en una agencia de autos, BID, algo así se llama. Estaba Dietrich, su ministro de Transporte, con sus esposas, su gente, diciendo, vamos a vender estas naves que son las más baratas que estos autos. Y ahí se entiende la declaración de Macri de por qué no, tenemos que seguir con los chinos, le vendemos soja, compramos autos. Ahora, que Macri es pro-chino, sí, ya viene de la época de Franco. Ahora, ¿será que Milei también es pro-chino? ¿Será que Caputo, que es amigo de Macri, es pro-chino? ¿Será que los dos son pro-chinos, dicen una cosa y hacen otra? Si son pro-chinos, no van a poder seguir en el gobierno, ninguno de los dos. El que sea pro-chino va a ser muy difícil que siga en el gobierno. Es lo que pasó en Brasil. ¿Cuánto podía durar Lula si no arreglaba con Trump? Bueno, esta es la situación que estamos viviendo. Parece ser que no solo la economía y la política, sino que las relaciones internacionales también están diciendo que tiene que ver con el comentario inicial. ¿Nos van a ayudar con las Malvinas? Extraordinario. Pero muchachos, resuelvan el tema con China. Al peronismo también le resuelve, ¿eh? Va a ser muy difícil tener un candidato que diga soy pro-chino, no me interesa el trabajo, voy a seguir, soy complementario. Esas sonceras que dice Santoro, dirigente radical de Capital, con el gato silvestre. Cada vez que lo entrevista dicen esas sonceras. Muy difícil, porque no está teniendo vocación de poder. Pero aparte no defender el interés nacional, y me parece que se va imponiendo América para los americanos, no para los norteamericanos, América para los americanos. Y todas las potencias que no sean de América, que se vayan de la región. Y a nosotros nos viene bárbaro. Se van de Canadá los ingleses y también se van de Malvinas. Ahora, muy difícil que no sea esa cuestión. Que por ahí... Hoy me dijo Marita que una diputada de la provincia de Buenos Aires hizo algunos homenajes y protestó sobre la injerencia de Trump, esto, aquello. Ay, muchacho, esto no es un centro de estudiantes, esto es la Argentina. Lean a Perón. Ya la conté 20 veces la anécdota de Perón en el 73. Primero los intereses de la patria, después los del movimiento y por último de los hombres. No den vuelta a las cosas. No den vuelta a las cosas. En realidad, me parece que se están alineando los planetas para América, para los americanos, no para la humanidad, y que el peronismo vuelva al gobierno en ese contexto, explicándole al pueblo argentino cómo todo aquel que quiera trabajar va a tener trabajo, porque vamos a reindustrializar la patria. Gracias, Pablo, gracias por tu intervención, y creo que nos vamos a ver, pero aprovechamos para hacer el primer saludo de que tengan una feliz natividad de nuestro Señor Jesucristo, y que bajo su manto protector cobije el pueblo argentino y el resto de los pueblos del mundo también.
Que estés bien, amigo. Bien, Gracias feliz por tu Navidad, tiempo. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Pablo. Cristian, termina de explicarnos los del F-16 que habíamos quedado pendiente y naturalmente luego tu interpretación sobre esto que dijo Haddad, Malvinas, el Atlántico Sur, la infantería de marina como una cuarta fuerza armada, con combate de costa, etcétera, 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 marítima y fluvial, en fin, contanos qué estuviste reflexionando. Bueno, en primer lugar, como decís vos, ¿no? El tiempo siempre es tirano. Retomemos un poco lo de los F-16, que nos va a servir también para poder reflexionar sobre lo que habló Haddad y también sobre la situación de la que siempre hablamos, ¿no? El Atlántico Sur como el centro de gravedad de la defensa nacional argentina. Respecto de los F-16, como veníamos diciendo del programa pasado, llegaron los primeros 6 aviones. Se contemplan, bueno, el acuerdo establece la compra de 24 unidades que van a llegar de a 6 por año. Y resaltábamos en el programa anterior que, sacando las cuestiones de cierta limitación de determinados aptitudes del sistema de armas F-16, no era una compra mala. Recuerdo lo que les dije el viernes pasado, ¿no es cierto? Si bien las células del avión pertenecen a la década del 70-80, pasaron por el MLU, que es el es el programa de modernización de los F-16, y también tenemos que tomar en cuenta esta idea, ¿no?, del sistema de armas. No es solamente el avión, no es solamente su aviónica, también son su soporte logístico y su sistema, lo que tiene que ver con su armamento, ¿no? En donde sí existen ciertas limitaciones. Queda pendiente la compra del avión abastecedor. Si pudieron ver las imágenes, vino acompañado de un Stratotanker, que es un avión de reabastecimiento compatible con el sistema, con el F-16. Eso tenemos que adquirirlo, obviamente. Los C-130 no reúnen la compatibilidad necesaria. Y también tenemos que tomar en cuenta otro dato que también se habló mucho en determinados espacios, que dicen con los F-16 no llegamos a Malvinas y demás. El F-16 es un caza táctico liviano, con lo cual tiene un alcance de acción limitado, que sí, por supuesto, no es apto para proyectar poder sobre Malvinas. Es decir, esto que siempre hablamos, ¿no?, de la disuasión creíble. Pero es un buen comienzo. Ustedes recuerden que el F-16 termina permitiendo el adiestramiento de nuestros pilotos militares, de nuestros aviadores de caza, en un sistema de armas moderno, adecuado para los conflictos modernos, y además es una de las partes del vector aéreo que necesitamos, porque se basa en, si bien es un avión multirol, lo que garantiza es apoyo de fuego a las fuerzas terrestres y determinadas capacidades en su campo de acción, que según tengo entendido, con el armamento completo, sin abastecimiento en vuelo, tiene un campo, una autonomía de 600 kilómetros, que no es poco, es una parte de esto. Sí, el próximo gobierno peronista, y también como es un tema que la Defensa Nacional debe importar... ¿600 kilómetros de ida y vuelta o solo 600? De autonomía. O sea, que de autonomía. son 300 y 300. Con el armamento. O sea, que tenés 300 y tenés que volver. Exactamente. Vas a otra base, haces 600, tenés otra base, ahí te alimentan. Está bien.
Lo que tiene la Fuerza Aérea, como dijimos en el programa anterior, es que proyecta la utilización de estos medios a través de, garantiza la movilidad. Entonces, lo que tiene el F-16 es que va a tener, es decir, ahora están todos en el área material Río Cuarto, y se prevé que una vez terminadas las obras sobre la base de la Brigada Aérea, de la Sexta Brigada Aérea de Tandil, ya tengan su asiento de paz allí. Pero lo que permite el sistema de armas es que esos aviones puedan ser trasladados a cualquier sector del país. Se forman los escuadrones móviles, en donde permite al piloto y a los técnicos, a todos los que participan del sistema de armas en general, adiestrarse en entornos que no son exclusivamente los de la región pampeana, podemos especificarlo de esa manera. Y por supuesto, un dato que no dijimos en el programa anterior, la importancia de que sin la existencia del avión entrenador Pampa, del entrenador avanzado Pampa de producción nacional, jamás se hubiera podido comenzar desde la altura en la que se comenzó el entrenamiento y lo que fue también el acuerdo del F-16. Y eso también habla de la importancia de ir de a poco acomplejizando no solamente los sistemas de armas, sino la matriz tecnológica productiva de la defensa nacional, ¿no es cierto? La importancia de la industria de defensa. Y tenemos que tomar en cuenta también de que esto nos permite ya colocarnos en un nivel, no solamente como Fuerza Aérea, sino como Fuerzas Armadas en general, de estar en condiciones también de ir adquiriendo mayores capacidades. Eso es muy importante y por eso resaltábamos la importancia de que el programa se continúe, no solamente durante este gobierno, se continúe a partir del próximo gobierno que tenemos la fe de que va a ser peronista, y es un primer paso, como decía, para la adquisición también de otros medios necesarios, de otros sistemas de armas necesarios, porque también tenemos que considerar que como para el mediano plazo nosotros necesitamos adquirir sistemas de armas que no podemos desarrollarlos. Eso parte ya tiene como horizonte a largo plazo. También tenemos que tomar en cuenta que como país no podemos depender solamente no podemos depender tecnológicamente solamente de un socio. Y esto es muy importante, ¿no es cierto? Más allá de que, por supuesto, el utilizar distintos sistemas de armas implica distintos costos logísticos. Pero bueno, eso hay que tomarlo en cuenta porque sí necesitamos otros vectores aéreos que tengan mayor capacidad de autonomía y que logre generar un poder de disuasión creíble frente a lo que es la ocupación ilegal británica en Malvinas. En base a esto, y creo que tiene data ya de 8 días atrás, y en coincidencia con lo que dijo también Adán, ¿no? En Infobae se menciona el viaje del presidente al Reino Unido para el año 2026. Y uno de los temas que Milei quiere tratar es el de mayor flexibilización para el veto británico. Y que, por supuesto, se menciona lo que vos estabas diciendo recién, la presión norteamericana sobre este tema, en donde buscan que el Reino Unido empiece a flexibilizar el tema. Algo de esto ya se mencionó en el año 2022, cuando salimos campeones del mundo. Lo mencionó el embajador, no lo mencionó el embajador, lo mencionó un periódico en Estados Unidos. Si no fue en el New York Times, no sé qué te digo, no quiero faltar a la verdad con ese tema, pero en donde mencionaba que ya es hora de que el Reino Unido comience a dar muestras de flexibilidad con respecto a la adquisición de material bélico y también a empezar a abrir las negociaciones sobre la soberanía de Malvinas, porque mientras que en el Reino Unido
la población no está muy interiorizada, digamos, no existe un sentimiento respecto de las islas del Atlántico Sur, le hace Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur. En el pueblo argentino cada vez ese sentimiento es más grande. Con lo cual, bueno, todo esto demuestra que hay una línea de acción y que termina, en cuanto periodísticamente hablando, en la entrevista que vos recién mencionaste de Haddad, en donde él comunica que puede haber una intervención estadounidense destinada a volver a poner a los británicos a sentarse en la mesa del diálogo, ¿no es cierto? Argentina siempre estuvo, eso se denota a través de la resolución de la Asamblea. Esa mesa de diálogo implica inexorablemente una soberanía compartida durante algún tiempo. Es muy difícil que ellos se retiren y bajen su bandera, pero estaba la propuesta de las 2 banderas, de las 3 banderas, que era parte de la propuesta de Alexander Haig allá en el 82. También incluía el arrendamiento incluso por 99 años, estuvo dentro de esa mesa de negociaciones. Lo importante es que empecemos a recuperar nuestra incidencia en el 25% de la superficie que los británicos hoy tienen monopólicamente, porque la verdad que no te podés meter ni por las buenas ni por las malas tampoco. Sí, no, desde el 14 de junio de 1982, el Reino Unido, si lo hablamos en términos de la seguridad de Kissinger, el Reino Unido tiene una seguridad absoluta. Claro. Una seguridad absoluta complementada, por supuesto, por este acuerdo de cooperación que mencionaste, anglo-chileno. Claro. Entonces estamos por el este, por el oeste, y Malvinas es solamente la parte final. Vos también lo mencionaste, el tema de ese eje de enclaves estratégicos que va de norte a sur, que incluye la isla de Tristán de Acuña, la isla de Santa Elena, la isla de Ascensión. Entonces, sí, también resulta poco creíble que los británicos vayan a abandonar así por las buenas las islas. Sí, no va a ser dado como su fue proyección, Hong Kong, digamos, no le van a claro. decir, no, mire, a partir de este día va a haber un proceso de transición que hay que aceptarlo teniendo el norte en el interés nacional, ¿no? Y la confrontación entre este occidente ampliado y la República Popular China es evidente. Entiendo que Macri quiera defender sus negocios, bueno, los heredó del padre, lo que fuere, pero la realidad es que el mundo se está alineando y me parece que entender mal por dónde pasa el interés nacional se nos va a complicar. El interés nacional que también tiene la necesidad de construir una infantería de marina que esté en condiciones de la aptitud del combate de costa. No vamos a ir a ningún lado, pero que no entre. Este sería el esquema, ¿no? Volver a retomar el concepto que siempre mencionamos, la disuasión creíble. Es decir, el Atlántico Sur es nuestro centro de gravedad geopolíticamente, y la realidad es que necesitamos sí o sí de tres factores muy importantes. El primero es el proceso de industrialización, la base de todo. El segundo es que ese proceso de industrialización venga acompañado de justicia social, porque lo que buscamos también es la cohesión social. Y el tercer factor es el poder militar. Y ahí es donde entra lo que nosotros siempre mencionamos, ¿no es cierto? No solo recuperación de capacidades, sino incremento de las capacidades, porque eso es lo que garantiza también que potenciales agresores y la potencia que actualmente ocupa ilegalmente las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur también se ve obligada a negociar, a sentarse en la mesa. Muy difícil que esto se logre sin un aparato productivo integrado. Exactamente. Con un Producto Bruto per cápita importante, de niveles 25, 30 mil, a capacidad de compra hoy del dólar, ¿no? 25 mil, 30 mil dólares per cápita de capacidad de compra. Que hoy está por arriba de 10 mil porque tenés un tipo de cambio muy sobrevalorado el peso, subvaluado el dólar. En la medida en que esto
se ordene en función del sector externo y la capacidad competitiva que tiene nuestra economía, obviamente eso baja y estás de vuelta en los 7.000, 8.000 históricos. No se olviden que esto está influenciado porque cuando vos me dices el PBI, que debe estar en el orden de los 900 billones de pesos, 900 billones. Bueno, depende del tipo de cambio que vos pongas, es el nivel que tenés de... Simplemente con que pongas un dólar de 2.000 ya te pasa a 450.000 millones de dólares en PBI. Y la verdad que cuando vos le preguntás a los industriales, le preguntás, no, dice, eso es para empezar a hablar, no, eso tampoco. Por eso, parte de la situación que tiene Milei es que está en una encrucijada en esos términos, ¿no? Porque no puede explicitar, si bien ahora dice, no, cambiamos la política monetaria, entonces vamos a salir a comprar, aumentamos la banda. Bueno, lo que hicieron fue volver a la indexación de la economía, una payasada total. Volver a indexar la economía, esto nos recuerda a la primera etapa del gobierno de Alfonsín, cuando estaba Crispo, estaba todo indexado. No tuvieron otra alternativa que plantear el desagio, ¿te acordás? Que era frenar la indexación de los contratos, que eso cuando vino Zurrille. Bueno, pero igual terminaron como terminaron, se tuvieron que ir. Pero están volviendo en términos históricos a ese momento donde indexaba todos los contratos. Y trataba de no indexar el salario. Bueno, al final los conflictos distributivos te llevan también a indexar. Y después ya no tenés precios relativos. Esto que han hecho es de una burrada pocas veces vista. Porque vos tenés en una economía bimonetaria que tener una certeza en el tipo de cambio. Y acá lo que te dicen que se va a indexar el mes que estás transitando por la inflación de 2 meses atrás. O sea, en enero vas con la inflación de noviembre, T-2. Si T0 es enero, T-2 es noviembre. O sea que ya sabe que va a ser 2,50, digamos, ¿no? Claro. Que es como dio la inflación. O sea, en enero la banda sube 2,50 la banda superior, entiendo que la inferior también, pero bueno, si subís la banda es porque vas a salir a comprar emitiendo, que es lo que dijeron, pero si no subís la banda quedarías muy cerquita ya de tener que vender por el compromiso con el fondo, que cuando llegabas al techo la banda vendías y dices, vos imagínate qué payasada, ¿para qué vas a comprar? Sube e inmediatamente hay que vender, bueno, es una payasada. Entonces subieron un poco la banda para que te dé un poco más de changüí para comprar y bueno, todos los meses la va subiendo y ahí, bueno, después van a tener que explicar que hay otras causas de la inflación y que no son solo la expansión monetaria, viste que decía que en todo tiempo y lugar. Bueno, ahora te quieren explicar que no, porque va a aumentar la demanda de dinero. Bueno, muchachos, y Milei dijo una tontería mayor, que había leído la tesis de un estudiante de economía que se había doctorado y que entonces el retardo del impacto de la emisión monetaria y la inflación son 26 meses, le faltó decir 26 meses y 15 días y 10 minutos. Una estupidez, fíjate, un presidente teniendo tiempo de leer, pero aparte lo que dijo está mal. Hoy le contestó Carlos Rodríguez, lo que dijo está mal. Tiene un lío, Milei, tiene un lío grande. El otro pibe Caputo parece pragmático, en fin, domina la disciplina desde la especulación y la renta. Recibió los informes del Fondo Monetario que dijo, muchachos, quedamos y van a acumular reservas. Salió con esta tontería y la receta que encontró es indexar la economía. En eso de indexar la economía, ¿de qué vivís, Diña? ¿De qué te dedicas? ¿A qué trabajar? Contanos un poco, a ver. Hice un poco de todo. Estuve en blanco, estuve en negro, fui monotributista, estuve de acá para allá. Hoy en día estoy en una textil, también hablo con ellos y me dicen, mira, nosotros pasamos el 2001, pasamos la pandemia trabajando con hotelería y nunca estuvimos tan mal como hoy. Está para atrás. Uno, viste, nosotros hablamos de industria y hay muchos que piensan en 2 hombres engrasados y una máquina de vapor, pero la industria es todo. A ellos, bueno, nosotros hablamos de China y a ellos les pega por el lado de Shein y Temu. No sé si ustedes... Sí, claro. Sí, claro. Sí, son las plataformas. Eso es, claro, China.
Y eso de a poco está amenazando toda la textil acá. Hay muchos que están cerrando, muchos que están dejando de producir, que hoy es temporada alta y les está... Así que, bueno, en este campo específico está complicado. Yo antes estuve haciendo otras cosas. Estuve de kiosquera, estuve de mesera, en una inmobiliaria. En todos los lugares te pagan mal. Quiero decir, el mínimo como para sobrevivir, estoy hablando de no más de 400.000 pesos en ninguno de los rubros que acabo de mencionar, que no es nada. O sea, la línea de pobreza hoy no es nada. En todos los lugares está siendo descartable. Cada vez veo más gente más grande que se notaba que tenía trabajo, que ya está buscando al lado mío, está postulándose al lado mío, y es muy complicado también. Muchas de las ofertas que recibimos nosotros, los pibes sobre todo, es en, por ejemplo, ventas, en todo lo que es call center y todo eso, que ya se están avivando de que la gente está desesperada y te pagan por comisión nada más o por premios. Así que toda la situación está ácida, está agria. Así que, es la ausencia de una política, de una economía industrial, ¿no es cierto? Porque sí, claro. La industrialización es lo que garantiza también salarios de calidad. Sabe que está bien que haya venido. Se desenvuelve bien la piba. Sí. Así que, vamos a invitarla cada tanto. Vamos a invitarla a que venga. Y que nos cuente también de la militancia, también. Sí. ¿Y qué pasa con los pibes? ¿Qué piensan? ¿Qué están haciendo? Pero yo bien. Nos diste hoy qué es lo que está pensando en el mundo laboral con los de 20, 22, de 18 a 22, a 24. Fue muy claro. Bueno, te vamos a invitar asiduamente para que hagas una columna, la prepares y te empieces a destacar. Y bueno, ¿quién te dice? Por ahí conseguís otro trabajo, te contratan en medio, te lleva a la televisión, te vas a viajar acá y el día de mañana recibe un Emmy. Mirá vos toda la historia que podés hacer dentro del peronismo. Ya te trazó una ruta de éxito. Por ahora vamos a festejar la Nochebuena, vamos a recibir al Niño Dios rezando los que quieran, pensando bien los que nos rezan. Pero como dijimos antes, un saludo a Pimpi, un saludo a Guiti, un saludo a Beatriz, un saludo a Pablo, un saludo a todo el equipo, a Fernando que está por ahí haciendo el programa. Y sobre todo, recemos para ahí, deseemos que, como dijimos antes, nuestro Señor Jesucristo ponga bajo su manto protector especialmente a nuestro pueblo que lo precisa. Con que piensa que la justicia social es obra del demonio. Caputo hablando de justicia social, son bravos este gobierno. Uno dice que culpa del demonio, dice la mejor justicia social es que te compres una casa, que tengas empleo. Coincidimos, Caputo. A veces te dice algunas cosas pero lástima que sos prochino, entre otras cosas, hay que pensar mal la economía. Bueno, ponete de acuerdo con el presidente, a ver qué es la justicia social. Un fuerte abrazo peronista para todos, feliz Navidad, y la semana que viene nos estamos viendo para desearnos. Es el último programa del año la semana que viene, Así que nos estamos viendo. ¿Está la Guitia de vuelta? ¿Está Pipi? Seguro. Guitia no sé, Bueno, habrá que preguntarle. Si no está Guitia, la extrañamos y se vienen ustedes. Fuerte abrazo peronista para todos, muchas gracias.